Desde Temple Update, esto es Update Ahora. Les saluda Paulina Cherry con las últimas noticias. Llevan 13 días de Olimpiadas en Sochi, Rusia, y al parecer el equipo de Noruega lleva la delantera en la tabla de posiciones. Por ahora, el equipo estadounidense lleva 23 medallas, lo que lo coloca en el tercer lugar en total. El presidente de la Facultad de Dermatología en la Escuela de Medicina de Temple, Jill Josipovic, condujo una investigación para tratar de averiguar por qué se siente tan bien rascarse cuando uno siente comezón. En el 2011, Temple creó el primer centro de investigación y tratamiento para la comezón en el mundo. El punto del experimento es crear la primera medicina para la comezón crónica. Esta investigación fue presentada en la sección científica del New York Times esta semana. Y en los deportes, el equipo de baloncesto masculino se prepara para enfrentarse a la Universidad de Connecticut en el Central Dia Course este sábado. Temple tendrá su noche Cherry On durante el juego y por esto se invita a los estudiantes a usar sus camisetas rojas para mostrar apoyo a los Owls. Y en el clima, hay altas posibilidades de lluvia para este viernes. Junto con altas temperaturas para el resto del fin de semana, saldrá el sol con temperaturas alrededor de los 50 grados. Eso es todo por hoy. Para más noticias e información pueden buscarnos en Facebook, YouTube y Twitter bajo el usuario de Temple Update.